Y mire, luego de que el SAT revisara la información de los sistemas de compras y ventas de 12,000 gasolineras del país, las autoridades descubrieron irregularidades que suman un monto millonario. Aquí los detalles. El sistema de administración tributaria encontró en auditorías a 194 contribuyentes relacionados con gasolineras que tienen inconsistencias fiscales relevantes. De acuerdo a la directora del SAT, en el rubro de impuestos sobre la renta, resalta un quebranto de 3.217 millones de pesos. 54% del recurso se generó en estaciones de servicio en 7 estados del país. La Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. Para recuperar los recursos que no fueron dados a conocer al fisco por prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible, se emprendieron diversas acciones. En tanto los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones. Asimismo, se procederá al congelamiento de cuentas de aquellas estaciones que presenten actividades inusuales. Por su parte, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, anunció que se ha planteado la reapertura de 7 ductos más para restablecer el suministro de combustible. Lo que nos daría una oferta adicional al interior del país, al centro, de 383,000 barriles. Si a esto le restamos el déficit que hoy tenemos, tendríamos un superávit de 290,000 barriles diarios que nos permitiría reponer nuestros inventarios. Los operativos de vigilancia de ductos se han reforzado por tierra y aire. En ellos participan actualmente 5.092 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.